quieres hacer el Camino de Santiago y te preguntas, ¿por dónde empiezo? Voy a hacer una serie, son 4 vídeos en los cuales voy a tratar de hacer un compilado de información para que te puedas venir a hacer el Camino de Santiago. Mi nombre es Leo Guijarro, me dedico desde el año 2016 a prepararme para dar asesorías en el Camino de Santiago. Esto quiero que entiendas que fue lo fundamental a lo que llegamos. Fueron muchos caminos, fue mudarnos a Santiago de Compostela, fue hacer vida en el Camino de Santiago para poder tener un poco de propiedad y poder hablar del Camino de Santiago. Así que todo lo que te vamos a decir tiene un hilo base, experiencias reales. Sí, no te voy a contar nada, aquí no hay guiones. Aquí te estamos hablando en base a experiencias vividas y lo vas a notar. Así que vamos a continuar, vamos a ese gran punto, porque cuando te preguntas por dónde empiezo, lo más importante es que sepas a lo que vienes. El Camino de Santiago no es una moda, el Camino de Santiago es una peregrinación que consiste en, esto es muy importante, el Camino de Santiago es venir a presentar los respetos a los restos del apóstol Santiago que están en custodia en la Catedral de Santiago de Compostela. Eso es hacer el Camino de Santiago. Desde cualquier parte del mundo, trasladarse a los restos del apóstol. ¿Qué pasa? Que esto viene desde el siglo IX. Y si esto viene desde el siglo IX, ¿qué tenemos? Que en el siglo IX no había aviones, no había carreteras, no había coches. Entonces la gente se desplazaba desde la puerta de su casa hasta los restos del apóstol. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Entonces, llegar a los restos del apóstol era un acto de fe, era un acto de experiencia. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Como eso ocurría en el pasado, existen múltiples rutas para venir a hacer el Camino de Santiago. Muchísimas, porque desde cualquier puerta de casa se podían venir. Kilómetros, días, no existían. Simplemente voy, porque no había nada marcado y la gente simplemente llegaba a Santiago de Compostela. Llegar a Santiago de Compostela era un acto de fe. Por eso es que te guste o no te guste, cuál sea el motivo base por lo que tú vienes a hacer el Camino de Santiago, vienes a hacer una peregrinación católica. Que tu objetivo sea diferente, que lo que tú estés buscando sea diferente, no pasa nada. Es que yo no soy católico, no importa. Y la mayoría de las personas que vienen a hacer el Camino de Santiago no son católicos. Pero eso es como cuando vas a casa de tu suegro esa primera vez, tú no puedes llegar a imponerte, ¿verdad? Claro, es lo mismo acá. Aquí tienes que llegar y vienes a respetar el camino, la gente del camino, por donde pasa el camino. Porque el camino, como te dije, viene de cualquier lugar. No es Sarria, Santiago, tú y Santiago, no. El camino es desde cualquier lugar de España, desde cualquier lugar de Francia, desde cualquier lugar de Portugal, desde cualquier lugar del mundo. Venir a los restos del apóstol es hacer el Camino de Santiago. No hay días, no hay kilómetros. Lo que hay es fe. Y eso es lo que hace diferente el Camino de Santiago a cualquier caminata. Es la peregrinación a pie más importante de la Iglesia Católica. Si sabes ya qué es lo que es esto, ahora viene la parte que te da curiosidad y cómo hago yo para venir a hacer esto. Vamos a trabajar con lo que nosotros determinamos en nuestra asesoría, 5 puntos fuertes, los 5 puntos que más trabajamos, que más nos preguntan, y esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Punto número 1, vamos a elegir la ruta adecuada. Y aquí caemos en algo muy interesante. El Camino de Santiago en la actualidad, estamos hablando en 2025, ha pasado por un proceso de marketing agresivo, que la gente viene al camino sin saber a lo que viene por moda, viene por yo quiero hacerlo, yo quiero, y es ese famoso concepto de voy a hacer el Camino de Santiago, dame el más cortico, dame el más rapidito. Pero esos corticos y rapiditos, quiero que entiendas de que hay en Galicia 11 rutas, en el resto de España unas 60 rutas oficiales. Si nos vamos a Francia, el resto de Europa, podemos sumar 240 rutas más. Si sumamos, estamos hablando de 300 rutas del Camino de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que hay rutas para que tú puedas elegir. Hay múltiples rutas del Camino de Santiago, pero yo no vengo a hablarte del detalle de cada una de ellas. Yo vengo a hablarte de lo más importante y de lo que tú sí puedes manejar. Para elegir una ruta, primero tienes que definirte a ti.
¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuándo lo puedes hacer? No empieces preguntando cuál es la mejor época, cuándo hace el mejor clima. Empieza por ti, empieza a preguntarte esos detalles tuyos. De esa manera vas a decir, imagínate de esto, no es lo mismo que tú llegas a una tienda a comer y tú digas, yo quiero comer, a que tú digas, yo quiero comer pollo con patatas, con ensalada de este tipo y que el pollo sea de este tipo. ¿Lo tienes? Sí, no, sí. Ese es el lugar para ti. Bueno, exactamente lo mismo lo vas a hacer con el Camino de Santiago. Así tan sencillo como te lo estoy contando. Vas a agarrar y te vas a venir poco a poco a pensar en ti, a desarrollar lo que tú quieres hacer, y te aseguro que de esa manera, cuando quieras formular la pregunta, cuando quieras hablar con un amigo, cuando quieras investigar, ya tú más o menos vas a saber qué es lo que quieres. Y tú dices, mira, tengo tantos días en tal época, me gusta el clima de esta manera, me gustan estos paisajes, porque en el Camino de Santiago tienes de todo, tienes mar, tienes montaña, no hay ningún Camino de Santiago plano, ni hay ningún Camino de Santiago fácil. Y las rutas, por más cortas que tú creas que sean, no son fáciles. En Galicia, todos los caminos son subidas y bajadas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, para elegir la ruta adecuada, empieza por ti. Después que empieces por ti, yo te voy a asegurar que toda la información va a ser mucho más fácil. Es la base de nuestro trabajo de asesorías. Y lo que te estoy contando es de lo que vivimos. No te estoy hablando tonterías. Así que, para elegir la ruta, piensa primero en lo que tú quieres. Y te aseguro que van a aparecer un Camino de Santiago para ti. Tú no tienes que adaptarte a ninguna ruta. ¿Hay rutas? Seguro hay una que se adapta a ti. Venga, esta parte es divertida, ¿no? Preparación física. Leo, ¿es necesaria la preparación física para el Camino de Santiago? Indiscutiblemente, sí. Te voy a explicar por qué. Todo lo que nosotros hacemos tiene un porqué. Todo lo que yo te digo tiene un porqué. Es algo totalmente diferente a tu rutina diaria. Y tú me dirás, es que yo corro maratones. Un maratón, sales a correr un día, tienes un plan de entrenamiento. No es lo mismo caminar 5 días. Yo he visto maratonistas, triatlonistas, he visto gente que hace ciclismo. Los he visto a todos y los he visto caer. ¿Por qué? Porque el Camino de Santiago, si algo tiene, es que necesitas una preparación física. Y cuando hablamos de física, te voy a agregar mente. Tienes que saber a qué es a lo que viene. Tienes que saber qué tienes que dejar atrás. Tienes que saber por qué tienes que preocuparte. Y muchas veces nos preocupamos por lo que no podemos controlar. Es así. A mí la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo tengo que prepararme físicamente? Ok, todo va amarrado. Si tú tienes que prepararte físicamente y tú tienes que traer un calzado adecuado porque lo vienes a hacer caminando, como lo hace la mayoría, el mayor porcentaje de personas que vienen al Camino de Santiago lo hacen a pie. Entonces vamos a trabajar contigo que lo haces a pie. Si vienes a hacerlo a pie, necesitas saber que el calzado que tienes es adecuado. Para saber qué calzado es adecuado, tienes que caminar mucho con él para saber que te quede cómodo. ¿Cuál? El que te quede cómodo. Con el cual tú te sientas más cómodo, que vaya con las características, ¿te acuerdas lo que te dije antes? De definirte a ti, de lo que estás buscando. Cuando tú sabes a qué ruta vienes, sabes qué tienes que traer y sabes cómo te tienes que preparar. Por eso es que, les guste o no les guste, esto es un proceso de planificación en el cual tienes que tener un orden. Un orden que es parte del éxito de nuestra asesoría. Es por eso, porque es ordenar la información. Cuando tú sabes ordenar la información, todo fluye. De esta manera, cuando tú empiezas a caminar, sabes, te funciona bien. Si empiezas a caminar con los calcetines, que tienen que ser transpirables, ¿para qué? Para que evites el calor en el pie, porque tienes que evitar todo lo que te cause presión, calor y rosaduras. Pero es que yo quiero caminar con botas. Si te sientes bien con botas, ven con botas, con esos calcetines, descalzos, sandalias, lo que tú quieras. Todo va a depender de cuando tú vengas. Y como yo no sé cuándo tú vas a venir, por eso es que es importante definir todo eso antes. El qué vas a traer te dice cómo lo vas a preparar. Si vienes con mochila, tienes que trabajar con la mochila, tienes que trabajar con la ropa. ¿Por qué? Si vienes por corto recorrido no vas a ver grandes cambios, pero un camino de más de 300 kilómetros te vas a dar cuenta como después de los primeros 10 días el cuerpo empieza literalmente a chuparse. Un camino de 30 días, después de las primeras 2 semanas el cuerpo se viene abajo y empiezas a perder peso, empiezas a perder medida porque estás con un gasto calórico de más. El peso de la mochila te va a molestar los primeros 3-4 días. Después no te molesta, no la sientes y se hace parte de ti. Entonces, esa preparación física, si tú me preguntas cuánto tiempo necesito, yo te diría, trabájate 30 días para saber si el calzado que tienes es el adecuado.
caminando, subiendo escaleras, subiendo montañas, haciendo caminatas cortas, midiéndote a ver cómo vas. Y te vas a dar cuenta que de esa manera tú vas a saber si te sientes bien con tu cuerpo. Adicional, tienes que ordenar la casa, tienes que ordenar la vida antes de venirte, porque hay muchos que se vienen al Camino de Santiago con todos los problemas en la cabeza, problemas de trabajo, familia, económicos, que no dejé, que no salieron las cosas, que estoy esperando, que tengo una llamada, y todo eso influye en ese día a día, porque no vas a descansar, no vas a caminar bien y esa preparación física que tuviste se va a perder. Entonces, cuando te dicen que el camino es más mente que cuerpo, es eso. Así que ordena la casa, ordena tu vida un poco antes de venir. Y si no lo puedes hacer, desconéctate de todo eso y concéntrate a lo que vienes. Es un momento por y para ti. Y esa preparación física te va a permitir poder hacerlo con mejor seguridad. Sí, y eso es lo que yo quiero que tú te sientas seguro para ir a hacer el Camino de Santiago. Venirte seguro. Yo utilizo mucho eso de generar seguridad. El equipamiento, yo te voy a echar un cuento. Y eso es muy fácil. Cuando yo me vine a hacer mi primer Camino de Santiago, y he hecho muchos Caminos de Santiago, de largos recorridos, como digo yo, son más de 15.000 kilómetros, y eso todo suma. Cuando yo vine a hacer mi primer Camino de Santiago, lo único que yo hice fue prepararme bien mi equipamiento. Traje buenos pantalones, buena mochila, buen calzado. Busqué todo lo que me hiciera a mí sentir cómodo. Y eso me aseguró no tener que preocuparme más adelante en el camino. Yo venía a hacer un camino de largo recorrido mi primera vez, de nada. Y de verdad, lo mejor de esto fue, venía protegido del sol, venía con ropa que transpiraba, venía con ropa que se secaba rápido, venía con lo esencial, me traía así. Con todo eso siempre traes de más. Para la primera vez me acuerdo que traje 3 pantalones con 2 tenis. Los traje desmontajes, traje chores. Mi único error en mi primer camino, y le voy a ser honesto, es que las sandalias que traje no me cubrían la punta del pie. Entonces, como yo sufro de los dedos, tengo problemas con las uñas, yo perdí muchas uñas en el Camino de Santiago. Perdí más uñas que dedos que tengo. Sí, perdí 12 uñas, porque inclusive las que volvieron a salir se volvieron a dañar. Entonces, ¿qué pasa? Sufrí mucho por la punta, sufrí mucho porque el calzado, a pesar de que me quedó como, no lo probé lo suficiente, y era un calzado que era un poco justo, tenía que haber sido un calzado que me quedara más cómodo. Para caminatas cortas estaba bien, pero para subidas y bajadas de montaña, y eso va. Por eso es que cuando tú defines a qué ruta vienes, sabes cómo te vas a preparar y sabes qué equipamiento necesitas. Todo esto es así. Todo esto es un gran rompecabezas, un juego de Tetris que las piezas van calzando y tú tienes que saber cómo cuadrarlas. Obviamente no lo sabes porque no has venido. Ese es mi trabajo, cuadrar esas piezas. Y en ese equipamiento, lo más importante, y yo tengo una lista, si entras en la cuenta de Instagram del Camino para Latinos, ahí vas a ver en los destacados, vas a ver que te damos una lista de equipamientos y la vas a tener completica, no pasa absolutamente nada. Y si no, cuando veas este video me escribe, Leo, mándame la lista de equipamiento, y yo te mando la lista de equipamiento. Eso funciona, saber, tener una idea, pero realmente es mucho más que eso, porque tú vas a traer lo que necesites. Una mochila puede ser de 30, 40, 50 litros, depende del camino. Es que hay muchos dependes, Leo. Sí, hay muchos dependes. Por eso es que tienes que estructurar bien a lo que vienes, y cuando tú defines bien a lo que vienes, todo sale solito. O sea, cuántos litros tiene la mochila, cuánta ropa vas a traer. Inclusive, si tú vienes a enviar el equipaje, no lo vas a cargar contigo. O juegas con los dos, porque también se puede jugar con los dos, de enviar un día el equipaje, otros días cargarlo, o mandar una parte del equipaje. Hay de todo. Ahorita la infraestructura del Camino de Santiago está hecha para que te puedas venir con total seguridad. Simplemente te tienes que saber cómo juegas con los elementos. Cuando vives en el camino, cuando vives del camino y cuando estás en contacto todos los días con el camino, esto sí se hace fácil. Y eso es parte de lo que nosotros brindamos, darte toda esa información para que tú te puedas venir seguro. Así que lo más importante de este equipamiento es que tú hayas definido antes a qué vienes. Y después que tú sabes a qué vienes, ahí empezamos. Porque la lluvia siempre la vas a tener presente en Galicia, así sea poco. Entonces el chubasquero es esencial. Chubasquero, el tipo de poncho que tienes que traer, pero no es lo mismo venir en otoño, venir en invierno, venir en primavera que venir en verano. Hay rutas que se adecúan y tienes ese equipamiento según cuando tú decidas venir. Entonces, el que te venga y te cuente, lo que tienes que traer es esto.
Empieza por decir a qué camino vienes, cuántos días vienes, dónde lo vas a hacer, y te aseguro que todo va a fluir. Si te estás dando cuenta, estás viendo todos estos vídeos, lo que te doy yo es información para que tú puedas venirte y sepas que cada camino es diferente. Aquí no hay una receta fija, porque el camino, como en la vida, no hay una receta fija. Presupuesto aproximado del Camino de Santiago. Venga. Sí, volvemos a lo mismo, hay que echar para atrás. Y hay que definir dónde te quieres quedar, qué vas a comer, qué te pueda pasar, qué farmacia necesites, qué pasa si tu calzado no es bueno, qué pasa si tu mochila no es muela, qué pasa si te rompe la maleta, qué pasa si tienes que contratar un servicio que no esperabas, qué pasa si tienes que pagar un taxi, qué pasa si hay algún problema. Esos qué pasa son variables que pueden pasar en el camino. Sí, y esas variables son las que hacen ese presupuesto variable. Donde tú quieras dormir y donde tú quieras comer es lo fijo que tienes en el Camino de Santiago. Entonces, si alguien te dice a ti, es que, por ejemplo, si tú me preguntas a mí al día de hoy, estamos en enero del 2025, y tú me preguntas, Leo, ¿cuánto consideras tú que es un presupuesto base diario para el Camino de Santiago? Yo te preguntaría, ¿a qué camino? Porque no es lo mismo el presupuesto en el Camino del Norte, en el Camino portugués, en el Camino francés, en el Camino primitivo, en el Camino Fisterra Mochila. Es totalmente diferente. No es lo mismo hacer un camino. Si tú me dices a mí, Leo, el Camino francés, todo España. Yo te digo, ¿cuánto es el presupuesto? Yo te digo, depende. Porque hay un presupuesto en Navarra que es diferente al presupuesto de La Rioja, que es diferente al de Castilla y León, que es diferente al de Galicia. Leo, me estás complicando esto. ¿Tú quieres un número? Yo te voy a dar un número. Si tú me preguntaras a mí, Leo, me quiero quedar, voy solo y quiero saber cómo puedo hacer el camino en albergues privados, con 2 comidas, tomándome la cervecita, el cafecito, yo te diría, mira, tienes que tener un promedio entre 50 y 70 euros al día. Ah, es que quiero alternar de vez en cuando una habitación privada. Con eso te da 50, 70 euros, te da. Vas a ir dándote cuenta que tienes albergues en el camino de 15, de 20, de 25. Tienes albergues más económicos, pero todo va a depender de lo que tú estés buscando y de lo que tú quieras. Leo, ¿llevo o no llevo el saco de dormir? Y esa es una pregunta que tú dirás, pero ¿por qué la dices cuando estás hablando de presupuesto? Porque yo te digo, dependiendo de tu tipo de camino y de lo que tú vayas a gastar, te diría si es necesario o no ese saco de dormir que te aumenta el tamaño de la mochila, que te puede hacer variar el presupuesto o que te puede hacer optimizar el presupuesto. Esto no es fácil. Y tú me dices, ¿por qué? Porque resulta que los albergues privados, la mayoría tienen cocina que puedes utilizar, mientras que lo que la gente llama albergues públicos, que muchas veces son albergues que construye el Estado, pero lo maneja un privado, no todos tienen cocina. Entonces, tienes ese problema. Hey, cuando digo no todo, es porque siempre hay alguien que me va a decir que fulano sí tiene cocina. Sí, perfecto. Vete al albergue de Burgos. El albergue de Burgos tiene cocina. Ese sí lo tiene, sin ningún problema. Vámonos a Roncesvalles. El albergue de Roncesvalles ya tiene máquinas, tiene cosas, tiene restaurantes, pero no tienes mercado. El mercado lo tienes afuera. Entonces, todo depende de cómo tú vengas jugando. ¿Te va a optimizar o no te va a optimizar? Si tú te vienes a alojamientos privados, si tú te quieres quedar en hostales, en algunos hoteles, escúchame bien, yo quiero el camino de hoteles. No existe un camino de Santiago de hoteles. Todo es muy difícil. Sí se puede hacer en los cortitos, en los de 100 y poco de kilómetros, pero un camino de 300, 500 kilómetros solamente en hoteles, yo te diría, no se puede. No se puede, y te puedo colocar puntos en los cuales sé que no hay hoteles. Pero no pasa nada. Hay casas rurales que son mejores que los hoteles. Hay habitaciones en los albergues que son muchísimo mejor de lo que tú te puedas esperar. Vas a conseguir albergues con todo. Y eso va a hacer que tu presupuesto vaya a variar. Entonces, como te digo, vienes por tu cuenta. ¿A qué camino vienes? ¿O vienes en compañía? A veces en compañía. Por ejemplo, el camino portugués por la costa, en compañía, en habitación doble, sale más barato que venirte a hacer el camino francés. Por tu cuenta. Sí. Entonces, es saber cómo lo vienes a jugar. Y cuando te digo eso, es muy sencillo. Porque resulta que el camino portugués se puso más costoso a nivel de albergues. Sí. Que lo que es el camino francés. Entonces, por eso te digo que venir 2 personas funciona muy bien, porque las habitaciones sí tienen los mismos precios. Entonces, por eso es que te digo que te sale más barato. Y es saber jugar, es saber optimizar. Al final, aquí vas a tener que tener consumos: desayuno, almuerzo, cena, mañana, tarde, noche.
lo que tú quieras comer, dependiendo de lo que tú quieras comer y cómo tú quieras comer. Entonces, el presupuesto del Camino de Santiago varía según lo que tú quieras hacer. Por eso es que te digo desde un inicio que si no te defines, no puedo ayudarte con el presupuesto de una manera directa. Leo, vaya, ayúdame. ¿Cuál es la mejor época? Yo te voy a preguntar, si sabes cuál es tu objetivo, si sabes a lo que vienes, yo te voy a decir cuál es la mejor época. Porque de repente tú vienes y me dices, mira, es que yo vi una foto de unos girasoles y yo quiero hacer el Camino de Santiago cuando estén esos girasoles, porque yo quiero tomar fotos de girasoles. Entonces si tú vienes a tomar la foto de los girasoles y eso para ti es prioritario, no vas a poder venir en invierno, no vas a poder venir en primavera, no vas a poder venir en otoño, tienes que venir en el verano. Y dependiendo de qué tipo de foto quieras tomar, habrá lugares en los cuales la puedas hacer mejor, porque podemos pasar por los campos de girasoles de Castilla y León y lo vas a disfrutar. Y como hay eso, de repente me dicen, no, yo quiero las amapolas. Las amapolas son en primavera pegado al invierno, vas a ver muchísimas amapolas. Y si yo quiero castaña, tenemos que irnos para el invierno, para el otoño, perdón. Y si yo quiero uvas, va cambiando todo. Sí, dependiendo de lo que tú estés buscando, va cambiando todo. Yo quiero ir a esta fiesta o yo quiero hacer el camino porque sé que va a haber un concierto de no sé quién. Entonces tienes que venir a juro en este mes. Entonces, la época del camino va a depender de lo que tú estés buscando, de lo que tú quieras. Es que yo no quiero lluvia, es que yo no quiero. Te tengo una mala noticia. No existe la época ideal para hacer el Camino de Santiago. Siempre vas a tener un poquito de todo. Yo tengo un amigo que él se vino a hacer el camino francés completo desde Saint-Jean. Me acuerdo que salió a finales de marzo, cuando no debía cruzar Pirineos. Cruzó Pirineos, le nevó y le llovió, pero le llovió. De los 30 días de camino, le llovieron 20 y pocos. Inclusive entrando en Galicia, le cayó una nevada espectacular. Y tú miras, si le nevó en abril, sí, le nevó en abril. Y no pasa nada. Ese hombre, el camino le cambió la vida. El camino, él es buena persona, lo hizo mejor persona. Y yo de verdad que cada vez que pienso en cuál es la época ideal, yo te digo, si no puedes aceptar la lluvia, si no puedes aceptar el frío, si no puedes aceptar el calor, prepárate para él, porque eso sí lo puedes dominar tú. Entonces, si quieres venir en invierno, cúbrete bien. Si quieres venir en primavera, tienes que tener pendiente de que te puede llover un poco, porque dependiendo de qué mes vengas, dependiendo qué ruta vengas a hacer, porque como te dije, hay tantos caminos en Santiago, que si te vienes a hacer el Camino de Santiago en verano desde Sevilla, yo te aseguro de que necesitas mucha protección, mucha hidratación y mucha preparación física, porque lo que te va a demandar el cuerpo no es para todo el mundo. Una ruta que yo no recomiendo en verano. No recomiendo. Si vienes a hacer el Camino de Santiago, todo va a depender de lo que tú estés queriendo hacer. Pero la época, créeme que si vinieras ahorita en invierno, este invierno en el que estamos, los días han estado espectaculares, días soleados, increíbles. Pero a mí me ha tocado inviernos de muchísima lluvia, inviernos de muchísimo frío. Entonces, es muy difícil, de verdad, es muy difícil. Ahora, si tú quieres evitar la lluvia, vente a los meses que las puedes evitar. Vente en junio, julio, sin tanto calor. Trata de venir julio, mediados de julio. Trata de venirte mediados de septiembre, mediados de octubre. Es una época, mediados de septiembre, primera semana de noviembre. Puede ser de mucho provecho, pero es lotería. A mí me cayó una vez una nevada en octubre en el Camino Primitivo que nunca se me va a olvidar. No estaba esperada, no era el momento de nevar y nevó. Así que bienvenido a nuestro mundo, bienvenido a ese insólito clima que nadie sabe cómo va a venir. Si me preguntas cómo va a estar el clima la semana que viene, no te lo puedo decir. Imagínate cuando la gente te pregunta, mira, para el año que viene, es que soy muy responsable y yo no te quiero caer en mentira. Lo que sí te puedo decir es que al momento que tú vengas, algo increíble va a pasar. Ven y vive.